Hola, buenas tardes. Les había dicho en la clase anterior que hicieran preguntas y las íbamos a solucionar para dar por terminado este primer capítulo del texto de el debate de Hart y Dworkin. Lo que he hecho es reunir las preguntas de los dos grupos y contestarlas a la par. Entonces, Jessica Stephanie Chaparro Gil hace el siguiente comentario y una pregunta. A la hora de aplicación de una norma jurídica en un caso difícil, ¿de qué manera las teorías de Hart y Dworkin ayudan a definir cuál de las dos se debe aplicar o las dos pueden ser aplicadas en un mismo caso difícil? Bueno, Jessica, este es uno de los dilemas que nosotros nos vamos a enfrentar siempre al texto, y es ¿quién tiene la razón entre Hart y Dworkin? Realmente lo que ellos van a tratar de hacer es justificar cuál es la mejor manera de explicar cómo solucionan los jueces los casos difíciles. O bueno, no solo los jueces, sino los operadores jurídicos. Es decir, no se trata de qué herramienta están utilizando los jueces y los operadores jurídicos, sino de qué forma ellos pueden justificar de qué manera es que se le está dando vida a esas formas de interpretación del derecho que ayudan a darle una solución a esos casos que son complejos por cualquiera de las circunstancias que nosotros vimos. Juan Sebastián Silva Estupiñán hace la siguiente pregunta. Dworkin, en la tercera etapa postinterpretativa, y Hart, basado en la zona de penumbra, en los casos difíciles, plantean lo mismo sobre que el juez puede considerar cambiar el precedente judicial. Yo creo que ninguno de los dos está hablando de cambiar el precedente judicial. Partamos de algo. Si tenemos un caso difícil es porque, en apariencia por lo menos, no sabemos cuál es la norma jurídica que me establece una solución a ese caso. Es decir, tenemos una situación de hecho y no hay una norma clara, no hay una regla jurídica clara que establezca cuál es la solución a ese caso, a esa situación, cuál es la norma que da una solución a ese caso, ¿sí? Ahí tenemos un caso difícil, porque si tuviéramos una norma, pues no tendríamos que tener un caso difícil porque simplemente la aplicamos, es decir, le adjudicamos las consecuencias a esa situación de hecho y acabado el problema. Entonces, dado que nos enfrentamos a una situación que en apariencia no está dentro del ordenamiento jurídico, pues tenemos un caso difícil. Ahora, no se trata de cambiar el precedente judicial, porque el cambio en el precedente judicial tiene otra dinámica, y es que la solución que existe, es decir, el cambio del precedente judicial parte de la base de que yo ya tengo una solución a un caso, pero que esa solución no satisface todos los elementos que necesito para encontrar una solución a esos hechos que me están generando alguna transformación o alguna complejidad en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando se plantea un caso que es difícil, el juez lo que hace es tratar de determinar cuál es la mejor solución. Dice Hart, no es que se esté cambiando el precedente judicial, sino que se está creando un nuevo precedente, un nuevo precedente judicial. Se está creando una regla que el derecho no concebía antes, ¿sí? Espero que la diferencia sea clara. En el planteamiento que hace Juan Sebastián, nos dice que hay un cambio en el precedente judicial. En el planteamiento de Hart nos está diciendo es que lo que hace el juez es plantear una nueva solución. Eso es la discrecionalidad que tiene el juez. Vamos a ahondar un poco de eso cuando veamos el postscripto. Mientras que en Dworkin lo que está diciendo es que en las etapas pre e interpretativa está identificando cuáles son las reglas que podrían darle una solución a ese caso difícil y cuáles serían los elementos constitutivos y sus justificaciones morales y políticas a ese caso difícil. En la etapa postinterpretativa lo que hace el juez es simplemente darle un nuevo contenido o una justificación con un contenido más allá del que existía antes. No es un cambio en sí del precedente judicial, sino es descubrir cómo el derecho sí tenía las soluciones a ese caso difícil y el juez solamente tenía que analizarlas, hacer un proceso racional para darle luces a esa solución al caso difícil. Natalia Pérez Daza dice, en una parte del texto dice que el conflicto que se da entre principio y regla son resueltos mediante el esquema de colisión entre principios. La pregunta es, ¿a qué está haciendo referencia al utilizar el término resaltado? El término resaltado es la colisión.
Listo. Esto plantea tres situaciones en la colisión de las normas jurídicas cuando nos enfrentamos a una solución que tiene dos normas jurídicas distintas. Uno, que la colisión se dé entre una regla y una regla, que es sencillo porque simplemente es determinar qué elementos de la regla jurídica satisfacen de mejor manera el caso difícil. El segundo es la colisión entre principios, y dentro de esos principios lo que yo tengo que analizar es los elementos constitutivos de la colisión y cuál de los dos principios me da una mejor solución que además me afecte menos la composición jurídica del otro principio. Ahora bien, la tercera situación que se da en las colisiones en el derecho es qué sucede si la contradicción está entre un principio y una regla. Como jerárquicamente nos han enseñado o partimos de la base de que los principios son superiores a las reglas, especialmente porque la mayoría de los principios están contenidos en la Constitución, lo que dicen los autores es que nosotros debemos hacer es buscar qué principio podría adscribir, o sea, pensemos en qué principio podría adoptar esta regla. Y lo que hacemos es, en ese principio en el que subsiste la regla o subyace la regla, hacemos la ponderación de los dos principios. Y me explico. Básicamente, si hacemos una ponderación entre principio y regla, lo que tendríamos es que siempre va a ganar el principio. ¿Sí? Porque es abierto, porque está basado en una filosofía que es mucho más extensa que la propia regla. La regla básicamente es una especie de silogismo de si pasa esto, le aplico tal cosa. Mientras que el principio tiene otra categoría superior. Entonces, para evitar esta diferencia entre la aplicación del principio y la regla, pues yo adscribo a esta nueva regla, adscribo esta regla a un principio y lo que hago es establecer la solución entre la colisión de esos dos principios a través de las figuras que nosotros conocemos, por ejemplo los que utiliza la Corte Constitucional en Colombia, como los test de igualdad, los test de proporcionalidad, etc. Viviana Andrea Peña Cabrera hace la siguiente pregunta. Dworkin señala que cuando nos enfrentamos a un caso difícil, el juez o el intérprete del derecho tiene tres etapas: la preinterpretativa, la interpretativa y la posinterpretativa. Listo. En cuanto a la etapa interpretativa, se dice que el juez, desde un punto de vista moral y político, identifica los elementos de esas normas jurídicas. Y sobre esto hace las dos preguntas que siguen. ¿A qué elementos se refiere? ¿Cuáles son esos elementos? Y dos, ¿cómo hace este para saber que realmente esos elementos que él identificó le ayudan a justificar su aplicación en este caso difícil? Listo. Entonces, tenemos una primera etapa que es la etapa preinterpretativa. Y tenemos un caso difícil al que hay que hallarle una solución. Entonces lo que hace el juez es, en esta primera etapa, identifica qué reglas podrían darle una solución jurídica, una solución a ese problema jurídico. En la etapa interpretativa lo que hace es extraer de esas reglas, pensemos en una regla, una ley. ¿Sí? Entonces pensemos en la ley del homicidio, que es la que solemos utilizar en clase. El que matare a otro tendrá pena de X a X años. Entonces tenemos un hecho jurídico que nos presenta algún problema y tenemos una norma que ha sido identificada como que podría satisfacer esa solución a ese problema jurídico. ¿Qué es lo que hacemos? Mirar cuáles son los elementos constitutivos de esas normas jurídicas. Entonces, ¿cuáles serían los elementos constitutivos del homicidio? Pues que hay un muerto, es decir, que hay un sujeto de la vida humana que ya nació y que nació con vida y que fue agredido en su bien jurídico vida y que por tanto falleció. Falleció de alguna de las dos formas de declaración de muerte, la muerte cerebral o la muerte cardiovascular. También que esa muerte tuvo que haber sido ocasionada por otra persona, ¿sí? Y varios elementos. Lo que tenemos acá es una cantidad de elementos que me sirven para interpretar esta norma jurídica. Ahora, eso lo podemos hacer con cualquier tipo de norma jurídica. ¿Qué busca? ¿Qué finalidad pretende? ¿Qué objetivo pretende? ¿Y cómo constituyo yo este objetivo? Eso es lo que hace el juez en la etapa interpretativa. Determina cuáles son los elementos de esa norma jurídica y luego justifica. Y entonces aquí viene el aporte de Dworkin, que es la segunda pregunta. ¿Cómo hace el juez para saber que esos elementos que identificó justifican?
Porque el juez, dice Dworkin, es un sujeto moral y político y tiene la capacidad moral y política de hacer procesos racionales que le permitan justificar por qué esos elementos son los que va a poder utilizar en la próxima etapa, que es la posinterpretativa, para solucionar el caso difícil. Es decir, es el mismo juez el que tiene la capacidad, y ese ejemplo lo va a dar posteriormente cuando hable de los jueces Herbert, que es una referencia a Hart, y Hércules en la solución de los casos difíciles. Entonces realmente es el mismo juez, él tiene esa capacidad, porque él es un sujeto moral, racional y político que tiene la capacidad de racionar. Es decir, él mismo puede justificar por qué son esos elementos que él encontró los que van a servirle para solucionar el caso difícil. Jenny Andrea Suárez Torres pregunta cómo percibe Dworkin la adjudicación. Aquí es interesante porque Cristian David López le hace un comentario y dice: mediante la virtud de la integridad del derecho, entendiéndola, la virtud de la integridad del derecho, como el compromiso de las instituciones públicas de proferir normas jurídicas acorde con la concepción moral de cada institución, para que así sean aceptadas y justificadas por los asociados de la comunidad. Esto colabora a esa adscripción que Dworkin persigue para justificar moralmente las prácticas jurídicas de los sistemas anglosajones. Sí, es decir, existe toda la razón en Cristian David, pero simplemente lo que podemos decir es que realmente todo el texto que nosotros estamos analizando habla sobre los problemas en la adjudicación. ¿Y qué es adjudicar? Adjudicar es entregar algo. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a entregar? Tenemos una norma jurídica y tenemos un hecho en el mundo que alteró el orden de las cosas en nuestra realidad, ¿sí? Un asesinato. Entonces, adjudicar es entregar. ¿Pero qué le vamos a entregar? Vamos a entregarle unas consecuencias. Entonces, estas consecuencias se dan a través de la aplicación de las normas jurídicas que determinan una sanción a esa persona. Bueno, a veces puede ser un premio, pero en general una sanción a esa persona que transgredió la realidad. Eso es adjudicar, es entregar. ¿Y qué le vamos a entregar? Las consecuencias que están contempladas dentro del ordenamiento jurídico. Es decir, vamos a adjudicarle soluciones a los problemas prácticos de las personas en el mundo empírico. Jenny Andrea, Cristian David López Pulido hace la siguiente afirmación y pregunta. A pesar de que Dworkin expresó una solución más sistemática en los casos difíciles, hallando la respuesta a estos en las normas, y abre interrogación, queda sin sustento dicha teoría de la preinterpretación, interpretación, posinterpretación al tener en cuenta la complejidad de los sistemas jurídicos modernos expresados por Hart. Realmente, tanto Hart como Dworkin van a explicar la complejidad de los sistemas jurídicos desde diferentes ópticas, ¿no? Entonces, Hart veíamos cómo explicaba la composición de los sistemas jurídicos a través de la existencia de dos tipos de reglas, las reglas primarias y las reglas secundarias, que venían a complementar todas las formas de actuación del ser humano. Mientras que Dworkin va a decir que las reglas escapan más allá de la simple normativización del derecho y que existen principios que pueden estar consagrados o no, pero que en todo caso son principios, y que estos principios también pueden basarse en y las reglas, es decir, la aplicación del derecho, pueden basarse también en situaciones complejas determinadas por las instituciones morales y políticas de una comunidad. Es decir, aquí no tenemos una teoría que le haya ganado a otra o una que la haya dejado sin piso, sino que lo que tenemos es cómo dos autores lo que pretenden es explicar cómo ellos conciben que funciona realmente el derecho. Jenny Andrea Suárez Torres vuelve a preguntar y dice: ¿cuáles son los criterios de Hart y Dworkin para identificar los casos difíciles? Bueno, esta pregunta es bien compleja y la hemos abordado un poco de forma superficial en clase. Y, por ejemplo, empecemos por Hart. Hart dice que el problema de los casos difíciles es un problema del texto de las normas jurídicas.
de la indeterminación, de la textura abierta de las palabras y de la forma como las personas pueden concebir el significado de las propias palabras, que en general lo que va a hacer es un problema de las prácticas sociales basadas en el lenguaje y en la forma en cómo los ciudadanos han de entender el lenguaje, y especialmente en comunidades abiertas en las cuales las palabras tienen significados distintos, ¿sí? Y lo que tenemos es que toda norma jurídica, o bueno, algunas normas jurídicas, especialmente las de los casos, las de los casos difíciles, van a tener dos situaciones. Por un lado, hablemos de una norma jurídica y un caso difícil, ¿sí? Y esas normas jurídicas van a tener un componente que es completamente claro y un componente que es oscuro. Y ese componente oscuro puede estar tanto de la norma jurídica en su conjunto como de alguna de las expresiones lingüísticas contenidas en la norma jurídica. Y entonces aquí es cuando Hart se refiere a la zona de penumbra como esa parte de la norma jurídica o esa parte de alguna expresión de la norma jurídica en la que no existe un acuerdo común de la comunidad respecto de su significado. El típico ejemplo es el del aviso que dice prohibido los vehículos en este parque. Entonces, existe un acuerdo común de que la palabra vehículo circunscribe dentro de sus límites a las volquetas, los camiones, los trenes, etc. Es decir, hay un acuerdo común y ahí no tenemos un caso difícil porque para todo el mundo un carro, un vehículo, un automotor es un vehículo, ¿sí? Mientras que sí tenemos un caso difícil cuando no sabemos si algunas realidades se circunscriben dentro de esa expresión lingüística, caso de las sillas de ruedas, caso de las bicicletas y más aún, por ejemplo, el caso de las ambulancias. ¿Qué sucede si está la prohibición, pero una persona se enferma y es necesario que una ambulancia entre a rescatarla de ese parque? Entonces ahí tenemos un caso difícil. ¿Por qué? Porque en una expresión lingüística, que en este caso es vehículo, hay ciertas concepciones que no sabemos si están incluidas dentro de esa expresión lingüística. Eso para Hart. Dworkin simplemente lo que va a decir es que Hart no tiene razón, o tiene razón parcialmente, por cuanto los casos difíciles no solamente se presentan en virtud de los desacuerdos lingüísticos, sino que también están en los desacuerdos empíricos. Es decir, un caso difícil no solamente es por la interpretación de las normas jurídicas, sino también por la interpretación de los hechos en el mundo real. Danilo Andrés Montero Ibarra dice: creo que el caso de Hart simplemente no le interesa porque él hace un análisis descriptivo y general del derecho y los distintos órdenes jurídicos. Aquí lo que está haciendo Danilo Andrés es respondiendo a Luisa Fernanda. Entonces, creo que el caso de Hart simplemente no le interesa porque él hace un análisis descriptivo y general del derecho y de los distintos órdenes jurídicos. Y concluye por diferenciar a este de otros órdenes reguladores de la conducta humana como la moral. Al esclarecer esta diferencia encuentra la justificación del derecho y al mismo tiempo lo define. Listo. Vamos con la siguiente pregunta de Danilo Andrés Montero Ibarra. Entonces Danilo nos dice lo siguiente y pregunta: en la teoría de Dworkin, ¿qué características tienen los principios que nos permitan tener un proceso lógico y racional para catalogarlos e identificarlos? Ya que él indica que incluso pueden encontrarse en distintas normas de diferente jerarquía en el ordenamiento o por fuera de él. Realmente lo que nosotros conocemos para identificar los principios es que son normas que no tienen una textura cerrada y que por el contrario están haciendo una especie de acumulación de valores sociales que sirven como norma jurídica para interpretar ciertos vacíos en las reglas, o que un principio lo que es una expresión abierta que señala una forma de actuación pero que no establece cuáles son las pautas específicas. En principio podríamos identificar el principio como una norma de textura abierta, una norma jerarquizada superior y especialmente una norma que puede que no esté circunscrita al ordenamiento jurídico, como los principios generales del derecho de que nadie se puede beneficiar de su propio dolo, que no la encontramos nosotros en una norma jurídica o en la Constitución, pero que hace parte de un principio general del derecho.
Cristian David López Pulido hace la siguiente pregunta. Aún no me queda claro. ¿A qué se refiere Roger Cotterrell al decir que las normas jurídicas descansan sobre una base sociológica y la teoría del derecho sobre una teoría social? Bueno, Cristian David, esa es una pregunta que se escapa un poco de los contenidos de la clase. ¿Sí? Es decir, es una pregunta de sociología del derecho. Sin embargo, lo que yo podría decir al respecto es que el estudio en derecho o lo que nosotros estamos haciendo es identificar dos formas de comprender el derecho. Uno, como institución general, que es la forma en que lo están haciendo en principio Hart y Dworkin, y otro como el estudio de la ley, es decir, como el estudio de las reglas y de los principios. En dado sentido, para entender a qué se refiere con la base sociológica y con la teoría social, entonces, lo que entiendo de tu pregunta es que las normas jurídicas descansan sobre una base sociológica, es decir, la ley descansaría sobre una forma de interpretación de las sociedades en específico, mientras que el derecho como concepto abstracto y general sobre una teoría social. Creo que es todo lo que puedo decir porque finalmente eso está escapando un poco de la materia de la clase. Son todas las preguntas que tengo por ahora. Por favor, reflexionen sobre eso y sigan en los foros que estoy creando y en los debates. Muchísimas gracias y feliz semana.